Dolly. No me desconcentres. ¿Qué tú haces? Ay, nene, estoy intentando de llegar a la contemplación con la oración mental. Espérate. Es que no es así. No es así. Así es que no se vayan, que de eso vamos a hablar. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Dolis, aquí estamos. Este es nuestro himno ya. Un martes más en las de Betania. Y hoy tenemos un temazo muy interesante. Sí. Interesante porque fíjate, es bien educativo, porque la verdad es que, ¿verdad? Nosotros parte fundamental de la vida de cualquier cristiano es la oración. O sea, eso lo sabemos. Pero lo que a veces no sabemos, y es bien importante que de vez en cuando, ¿verdad? Nos eduquemos en el tema. Nosotros tenemos que conocer que nosotros los católicos, en nuestra vida de oración existen tres tipos de oración. Está la oración vocal, está la meditación y está la oración contemplativa. Y yo estoy segura de que muchos de ustedes que nos están viendo han tenido en su vida que haber escuchado eso de la oración contemplativa. Incluso en el programa que tuvimos, ¿verdad? Donde estaban las hermanas de Nuestra Señora de la Ternura, ellas habían mencionado que ellas se dedican a la oración contemplativa. Y entonces muchas veces como que nos quedamos así, la oración contemplativa. ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Eso pues me suena, porque la verdad es que la palabra contemplar, cuando tú escuchas la palabra contemplar es cuando tú estás, ¿verdad?, prestándole atención a algo que tienes de frente, o sea, que entonces como que nos quedamos en eso, como yo sé lo que significa contemplar, pues ya yo sé lo que es la oración contemplativa, pero la verdad es que es algo un poquito más profundo. No es complicado, porque la verdad es que es una oración que está, como tú estabas mencionando, ¿verdad?, tras bastidores, que tú decías, es una oración que está al alcance de todos. Sí. O sea, todos, porque pensamos en la oración contemplativa y rápido creemos pensamos que son las monjas, los curas, los obispos, el papa, como si nosotros no tuviéramos nada que ver, ¿verdad? Exactamente. Pensamos en los santos, nada más porque lejos. Tantos santos, ¿verdad?, que se dedicaron a la oración contemplativa. Los voy a mencionar, ¿verdad? Algunos de ellos fueron San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, por no mencionar, ¿verdad?, otros más. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo veo todos esos nombres y yo digo, bueno, yo alcanzaré la oración contemplativa cuando me haga santa, ¿verdad? Cuando nos hagamos santos, pero no. La oración contemplativa está ahí al pie de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces, es más, a lo mejor lo hacemos y no sabemos ni tan siquiera que estamos haciendo una oración contemplativa. Así es que Dolly se va a esmerar. Digo, yo la voy a ayudar obviamente en lo que yo pueda, pero claro. la verdad es que yo Dolly, la necesito a ella y eso es viceversa. Dolly, yo sé que tiene mucho para contarnos de eso de lo que es la oración contemplativa. Pues mira, tú mencionaste ahí unos cuantos santos, ¿verdad? Que se destacan en lo que es la oración contemplativa. Y entre ellos me gustaría acentuar, ¿verdad?, y enfocarme en Santa Teresa de Ávila. Decir Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz también es decir oración, ¿verdad? Es parte fundamental. De hecho, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, pues nos tiene mucho que enseñar con relación a la oración. Y ella habla de las tres formas de oración, habla de la oración vocal, habla de la oración mental y habla de la oración contemplativa, las dos anteriores como ese preámbulo y ese camino para llegar a la contemplación, que aunque todos estamos llamados e invitados a vivir esa experiencia de oración, sin embargo es un don que Dios da. O sea, no podemos pretender que nosotros por nuestras propias fuerzas y energías, vamos ya tengo aquí la contemplación y ya. No, esto no es una medalla de una carrera, no. Esto es un regalo que Dios nos hace siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros también pongamos de nuestra parte, que eso es la oración vocal y la mental. O sea, tú pones tu esfuerzo personal, valga la redundancia, y Dios luego se derrama en su misericordia sobre tu alma, ¿verdad?, sobre tu corazón, y te hace gustar
¿verdad? Esas experiencias que da la oración contemplativa. Incluso, ahora que estás mencionando, Dolly, esa parte de que nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, de nuestra parte. Es muy importante, antes de continuar con la explicación, que yo entiendo que esto ocurre con cualquiera de los tres tipos de oración, o sea, que en nuestro esfuerzo, ¿qué está? O sea, ¿qué está en nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo está, por ejemplo, el evitar las distracciones. O sea, eso es una parte muy importante porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar con 1,000,000 de distracciones, comenzando con el celular, ¿verdad? Qué bueno. Por una parte tiene la facilidad que tú ahí lo encuentras prácticamente todo. La desventaja es que empiezan a llegar, ¿verdad? Esos mensajitos, esas cositas que el malo, ¿verdad? El enemigo de las almas, pues aprovecha para sacarte de carrera y entonces tú vuelves a echar para atrás pasos gigantescos cuando habías avanzado algo, ¿no? Exactamente. También podemos mencionar entre los distractores los ruidos, ¿verdad? Queremos hacer a veces oración, a lo mejor digo, y hay gente que, bueno, pues no se tendrá el don, pero la verdad es que el silencio no es malo, el silencio es muy bueno, ¿verdad? Para poder orar, buscar un lugar, un momento, ¿verdad? Donde no existan esos ruidos, ¿verdad? Que nos aquejen. Podríamos mencionar también a Santa Teresa que decía la loca de la casa. Ajá, pues hasta la mente puede ser un distractor. O sea, nosotros con nuestra mente nos podemos ir a viajar a otras partes del mundo y nos distraemos de la oración. O sea, que no es fácil. No es fácil. Los ruidos no solamente están fuera, los ruidos muchas veces los tenemos dentro y son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque puedes desistir en el camino. O sea, a veces tú puedes pensar, pues, me voy a un sitio apartado, pues, porque ahí no hay ruido. No hay ruido, Está bien, es un primer paso. Pero una vez llegues allí, ¿cómo está ese combate espiritual, verdad? Que se da porque la oración no es sino un campo de batalla. Es un combate contra ti mismo. O sea, sabes lo que tienes dentro, sabes las cosas que te aturden, que te molestan, que te inquietan. Por ende, te distraen de poderte comunicar con el Señor, una comunicación donde hay más escucha que palabras. Estabas mencionando que hay más escucha que palabra. Explícame un poquito más. Nosotros debemos ir a la oración más que agendando cosas, ¿verdad? Tener más una disposición a escuchar qué Dios, ¿verdad?, tiene para ti, qué Dios te quiere decir, qué Dios te quiere hablar. Muchas maneras tiene el Señor de manifestarse para que tú lo escuches, pero es importante que nosotros estemos conscientes de que hay que prestar oído, o sea, de que Dios tiene algo que decirte. De hecho, uno va a la oración para ver cuál es la voluntad de Dios. Es uno de los fines, ¿verdad? ¿Qué tú quieres, Señor, de mí? ¿Qué esperas de mí? O sea, la primordialidad aquí, si se puede decir esa palabra y si la dije correcta, es escuchar. ¿Qué dijiste? Primordialidad. Sí, lo dijiste correcto. Ay, Dios mío. Súper bien, pero sí. Pues mira, es interesante porque a veces también nosotros cogemos, Mari, la oración como si fuera una tarjeta de ponche. Yo siempre digo esto, no sé si es lo más correcto, pero donde poncho para orar y poncho para salir de la oración, como si fuera algo ajeno y distante de mi vida diaria. Y no es así. Santa Teresa nos va a decir que la oración es relación, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica hay una frase importante que dice: se ora como se vive y se vive como se ora. La pueden buscar en el numeral 2725. Lo voy a repetir: se ora como se vive y se vive como se ora. ¿Cómo podemos interpretar esta frase? Mi vida tiene que ser oración. O sea, ¿esto se alcanza rápido? No. ¿Esto es una lucha del día a día? Sí, ¿verdad? Siempre ir con poquito en poquito, de día con día, intentando integrar, ¿verdad?, esa oración hasta que mi propia respiración se vuelva oración, ¿verdad? Hasta que mi mirada, hasta que mis oídos, todo apunte a esa relación con Cristo. Santa Teresa tenía una predilección, ¿verdad? Ella obviamente es trinitaria, su amor a Dios era una cosa increíble, pero el Jesús humano, ¿verdad?, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, era una cosa que
a Santa Teresa la sobrecogía, ¿verdad? Y obviamente ella, en ese ir conociendo su vida espiritual a través de la oración, nos dejó unos legados importantísimos donde nosotros podemos encontrar lo que es la oración. No sé si tú conoces el libro de las moradas, por ejemplo. El libro de las moradas, estamos hablando de una época donde había castillos, palacios, ¿verdad? Pues toda esta terminología ella la usaba en sus escritos porque era su contexto de vida. Pero nosotros lo podemos aplicar, ¿verdad? También en nuestra vida misma. Ella hablaba de que las moradas, hasta la 7ª morada, ¿verdad? Y hablaba de un castillo donde había unos patios, unos jardines afuera, ¿verdad? Y dentro, ¿verdad? Como lo podemos vislumbrar como de forma en espiral, se iba creciendo hasta llegar a esa 7ª morada, que es la contemplación. ¿Ves? Afuera, donde está, ella habla de animalitos, de hierba, pues eso que todavía tenemos, que nos falta mucho por corregir, por trabajar, por mejorar. Hay que preguntarse en qué etapa uno se encuentra, claro. ¿Verdad? Pues dicen que de la 1 a la 3ª es como una etapa donde estamos ahí como que empezando, no acabamos de aprender, estamos en esos intentos, pero ya 5ª, 6ª y 7ª, ya la persona está en esa vida de contemplación, incluso apunta a lo místico. Imagínate, apuntando a lo místico. Entre las cosas, ¿verdad?, que podríamos mencionar de la oración contemplativa, es que tú estabas mencionando ahorita de todos los sentidos, ¿verdad? En esta oración contemplativa hay que poner todos los sentidos, o sea, no podemos poner, ¿verdad?, solamente el oído, también tenemos que poner la vista, podemos poner hasta el gusto, o sea, porque en esa oración contemplativa vamos a meternos, vamos a dejar de ser meros espectadores, o sea, vamos a estar, ¿verdad?, dejando de estar, o sea, no vamos a estar afuera, sino que vamos a adentrarnos, vamos a también ser protagonistas de esa oración. En esa oración contemplativa vamos a meternos de lleno. Por ejemplo, si estamos pensando, ¿verdad?, en un San Juan, ¿verdad?, al pie de la cruz, podemos identificarnos y ser ese San Juan de la cruz, ¿verdad? O sea, ese San Juan al pie de la cruz. O sea, es también ser protagonistas de la oración. Es también poder ser, adentrarnos en esa escena y ser también, o sea, uno de los personajes de la escena cuando vamos a orar. Exactamente. Por ejemplo, Santa Teresa menciona, porque hay que mencionar las oraciones vocal y mental, y la de, ¿verdad? Sí, porque esa es como que, esa es la ascética de nosotros, esa es la parte del esfuerzo personal, ¿verdad? Tú, un ejemplo, el Padre Nuestro, pues tú haces una oración vocal, esa oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad?, para relacionarnos con el Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, ustedes saben. Cuando esa oración vocal ya tú la llevas al interior, que es eso que tú hablas del protagonismo, es integrar eso que está con la boca, no solamente se quede en los labios, sino que ya sea parte de lo que eres tú, esa conciencia, esa certeza de lo que estás rezando, ¿verdad?, con esa responsabilidad de tu camino de fe, ya se vuelve meditar, ¿verdad? Y ya luego, obviamente, la contemplación, como dije al inicio, es un regalo de Dios. Ya cuando eso que tú meditas se vuelve otra cosa, ¿verdad? Ya la experiencia va a otro nivel. Ya eso es Papá Dios. Y vamos viendo el esfuerzo que requieren. Claro, o sea, que sí. Porque como tú dices, a lo mejor estamos muy acostumbrados y nos mantenemos mucho en la oración vocal, en esa de, pues, lo que decimos, pero realmente estamos dejando, ¿verdad?, de vivirlo. Imagínate, para que nos lleve, ¿verdad?, a casi esa experiencia de los santos, así es que se requiere. Y fíjate, me viene a la mente una anécdota bien especial. Creo que se le escuché a Monseñor Munilla, que me gustan escuchar mucho sus charlas. Él habla de esta persona, era un viejito, entiendo yo, ¿verdad?, que estaba horas frente al Santísimo, horas. Y entonces se le acerca a esta persona y le dice, pero ¿qué estará tantas horas? O sea, ¿qué oración estará diciendo él? Y le pregunta por curiosidad. Y el viejito le dice, no, yo no sé, ¿verdad?, si es oración o no, yo simplemente lo miro y él me mira. Eso lo decía el santo cura de Ars. También. Lo decía así. También. Es simplemente yo lo miro y él me mira. Sin darse cuenta que ya estaba en esa contemplación. O sea, nosotros podemos empezar una oración vocal
seguir con la meditación. El regalo de la contemplación es esperar. O sea, no lo podemos forzar. No es algo que venga de nosotros, es algo que es para nosotros. El Señor nos lo regala, ¿verdad? Obviamente eso nos da fuerza y nos empuja a seguir adentrándonos en el misterio, ¿verdad? De la fe. Pero es interesante subrayar esto. Yo, por ejemplo, voy a contar esta anécdota porque es que uno aprende. Mira, a veces uno busca no tener distracciones. Los ruidos, que mucho molestan los ruidos cuando tú quieres estar a solas con Dios. Y yo recuerdo en una ocasión, uno entra al templo, ¿verdad? Y es donde uno entiende, hay silencio, donde uno entiende que está el ambiente idóneo para estar frente al Santísimo. A veces pasa, a veces no pasa, a veces hay ruidos, Entonces, uno empieza, estuve frente al Santísimo y no me podía meter ni siquiera en el primer nivel de oración porque el ruido me molestaba, me quitaba la paz. Y yo entendí que yo tenía un problema. No era la gente que estaba hablando. La que tenía el problema era Dolis. Porque mis ruidos internos eran parte de mi combate espiritual y me tocaba manejar eso. Entonces yo empecé, aún con el ruido, ¿verdad? Y las voces, sin juzgar a las personas que estaban, porque ellos no se daban cuenta. Pues entonces mi conversación era con Dios. Pues yo decía, Señor, intenta vaciarme de mí misma, sácame todo esto que me perturba, que me quita la paz y permíteme el gozo del silencio aún en medio del ruido. Amén. ¿Ves? Y entonces entendí que en ese combate, como protagonista, yo tengo que meter mano, tengo que trabajar, tengo que hacer mi esfuerzo. Yo pienso también que requiere, ¿verdad?, una práctica. O sea, mientras más, ¿verdad?, nos esforzamos, definitivamente, lo hacemos, es como, por ejemplo, la lección divina, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas veces nosotras, ¿verdad?, y están todos cordialmente invitados una vez al mes, ¿verdad?, siempre allá en Schoenstatt de Juana Díaz. Ya llevamos casi 3 años, ¿verdad?, haciendo lo que se conoce, ¿verdad?, como la lección divina, que es escuchar esa palabra. Y lo traigo, ¿verdad?, porque también es un ejemplo de cuántas veces yo llegaba, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, y lo menos que hacía era escuchar la palabra de Dios, porque, o sea, yo hablaba tanto y tanto y tanto mentalmente, bueno, hablo normalmente, así es que hasta sola hablo, así es que, y la mente, o sea, y yo era la que hablaba con Dios y no me detenía a escuchar. Y al principio se hacía difícil, pero luego, como ese atleta que va entrenando, ¿verdad?, para la carrera, con el tiempo empezamos a escuchar. Con el tiempo y yo creo que la oración contemplativa, sí, puede llegar el momento, como tú dices, que pueden haber los ruidos más altos del mundo y ni los escuchas. Porque ya estás adiestrada, ya has llegado a ese punto. Eso está brutal. Y por eso es que esa lección le llamamos desierto también, porque precisamente el desierto es un lugar árido. Es un lugar donde lo menos que vas a encontrar es comodidad. Pero, sin embargo, cuando te vas adaptando, cuando vas trabajando, ¿verdad?, todas esas incomodidades y elevándolas a Dios, abandonándote en el Señor, entonces esa palabra te rompe por dentro, te quiebra, ¿verdad? Y llega el regalo. Y ahí tú escuchas, porque no me vas a decir a mí que tus experiencias al inicio son las mismas que las experiencias que tienes luego de 3 años, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Claro. Esa dinámica de la lección en ti, en mí, en todos los que llevamos. Tú sabes que aspiramos, ¿verdad?, muchas veces a poder llegar a esa vida de santidad, pero para poder llegar se requiere un esfuerzo. La verdad es que muchas veces tenemos que salir, ¿verdad?, de nuestra zona de confort, uh-huh, porque tampoco la santidad nos va a llegar ya así sin esfuerzo, ¿verdad?, propio. Y dentro de eso, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que hacerlo. O sea, si la oración contemplativa nos lleva, bueno, pues vamos a trabajarlo, vamos a empezar a hacerlo. Que requiere esfuerzo, pues vamos a esforzarnos. Es como el que quiere rebajar. O sea, pues tiene que hacer ejercicio, tiene que dejar de comer ciertas cosas. O sea, requiere también de para tener unos resultados. Pues nosotros, para poder tener unos resultados que nos lleven hacia la santidad, también tenemos que esforzarnos y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Así mismo, y como dice Mari, por ejemplo, esa parte que nos toca trabajar,
podemos decir que en la oración contemplativa, ¿verdad? Es don de Dios. Y lo tengo que leer porque es que no quiero que se pierda ni una letra aquí. Es don de Dios, es momento de intimidad. Esto es importante, momento de intimidad. Aquí no hay otra cosa que moleste, Dios y yo, ¿verdad? Donde el alma ya no se preocupa, ¿verdad? Solo se abandona en el amor. Y poniendo esto en la frase de inicio, se vive como se ora y se ora como se vive. Si tú eres una persona de oración, necesariamente tu vida tiene que estar acompañada del amor. O sea, el servicio tiene que aflorar. La caridad tiene que aflorar. ¿Por qué? Porque eres una persona de oración. O sea, que esto va como juntito de la mano. Abandonarse, ¿verdad? Y que sea el amor y la voluntad de Dios lo que corone esa relación. ¿Ven? En esa oración de contemplación. ¿Qué está también en esta oración? El don de gratitud. Por todo da gracia. Si todavía nos estamos quejando en la oración, estamos cojeando. Porque hasta San Francisco de Asís para todo era hermano esto, hermana muerte, hermana enfermedad, bendito Dios. O sea, ver el vaso lleno, ¿verdad? En vez de verlo vacío. Ver lo bueno que pesa más que lo negativo que pudiera molestar. O sea, cuando nosotros ya nos inclinamos hacia esa parte de la balanza, estamos en camino. Ese es el don de la gratitud. O sea, por todo das gracias a Dios, hasta por lo que no entiendes, ¿verdad? No lo alcanzamos por nosotros mismos, tenemos que estar claros, ¿verdad? Es un regalo. ¿Cuántas veces ya lo hemos mencionado en este ratito? Montones de veces. ¿Qué tiene que haber? Silencio interior, más que el exterior. Silencio interior. Cesan las distracciones y la oración se convierte en un silencio profundo donde el alma escucha más que lo que habla. ¿Ok? Entonces, transformación del alma. Tiene que haber necesariamente una transformación del alma. Crecimiento espiritual y una unión más íntima que vuelve al alma en amor puro y servicio desinteresado. O sea que esto se acentúa. Tú ves una Madre Teresa de Calcuta que se pasaba en los lugares más miserables y más pobres que nadie quería, que todo el mundo rechazaba, ella estaba allí. No con el que tenía un catarrito, sino con el que estaba ya en agonía, el que estaba con la carne putrefacta, ahí estaba ella. ¿Por qué ella tenía esa fuerza para estar allí? Porque era una mujer de oración. Ya el cuerpo estaba hasta encorvadito de la postura que ella hacía de oración frente al Santísimo. Su vida era oración, por eso se traducía en el servicio al otro. O sea, esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque eso no se puede quedar en Teresa, ni la de Calcuta, ni la de Ávila. Tiene que ser en nosotros también, tenemos que participar. La contemplación está ubicada en las moradas más avanzadas, lo dijimos ahorita, quinta, sexta y séptima morada, ¿verdad? De su castillo interior, especialmente en estas que acabo de mencionar, donde se alcanza una unidad esponsal con Dios. Es esa unión plena, cuando ya no hay nada que te pueda apartar del amado. Una vez, ¿verdad? Como tú estás diciendo ya ahí en ese último punto, una vez tú llegas ahí, puedes decir, ¿verdad? Que a través de la oración contemplativa te haces presente en el misterio de Cristo. O sea, ya eres parte de ese misterio, o sea, porque ya eres, ¿verdad? Ese personaje, ya eres parte, ya puedes entrar, ya lo puedes entender, ya lo puedes sentir, porque utilizas todos tus sentidos. Exactamente, y es importante que tengamos claro que para llegar a esta oración contemplativa es importante que tanto en la vocal como en la oración mental nosotros seamos humildes. La humildad es, pero imprescindible. O sea, sin humildad no la vamos a hacer. Pero, ni de aquí a la esquina, es que no. O sea, la humildad, la perseverancia, no te creas que a la primera ya vas a estar viviendo unas experiencias, no. Dios es el dueño del día, es el dueño de la noche, el dueño del tiempo. Es el Dios de lo eterno. O sea, Él sabe cuándo, cómo y dónde. Nosotros, humildes y perseverando, ¿verdad? Insistiendo, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, para que entonces en esa oración vocal y mental lleguemos a una vida de virtud. Yo creo que el año está empezando. Así es que yo creo que definitivamente no solamente, ¿verdad? Estoy entrenando para esa escucha, sino creo que yo voy a poner en mi lista definitivamente. Resolución 2025. Ya, lo voy a poner ya.
poder lograr esa oración contemplativa, que sé obviamente porque son muchas las características que tenemos que ir, ¿verdad?, afinando, pero no es imposible, así es que es simplemente no es querer empezar, así es que yo lo voy a poner en mi lista del 2025, empezar a tratar, ¿verdad?, de llegar a esa oración contemplativa y no quedarme solamente en la vocal y en la mental. Exactamente. Que yo también lo voy a apuntar en la lista. Ustedes también, ustedes, que vamos a apuntarlo. Resolución. Vamos, la oración contemplativa, y vamos a ver cómo nos va cuando acabemos el año. Seguimos a ver, ¿verdad? Así es que si a usted le gustó el programa, usted le va a dar like. Si usted lo quiere compartir para que otros también conozcan un poquito, porque esto, ¿verdad?, abarca muchas cosas, pero es un empezar, para que por lo menos conozcan algo de lo que es la oración contemplativa. Usted dele share y obviamente vamos a enviarle yo quiero enviarle, tú sabes que yo le voy a enviar un saludo bien grande. Ella se llama Frances Bragan y ella siempre nos escribe por YouTube y también nos escribe, ¿verdad?, por WhatsApp, porque a ella le encanta este tema de la oración contemplativa y yo sé que ella está, mira, ahí en ese esfuerzo por hacerlo, o sea, está comprometida con la oración contemplativa. Pues Frances. Ella es una de las que me anima, ¿verdad?, a poder llegar también a esa oración contemplativa. Brutal. Así es que un saludo bien grande para Frances, ¿verdad?, y a su esposo Willy, porque ella se sienta con su esposo a ver el programa. Ay, Dios así querido. es que un saludo para los dos, los queremos mucho y obviamente lo más importante es que otro martes más, el martes que viene, usted no se lo pierda y vuelva a conectarse con las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba.